Su nombre es Eric Luis Moreno Hernández, pero el Perú entero lo conoce por su alias, El Monstruo. Durante años, este hombre sembró el miedo en Lima Norte con una serie de delitos que iban desde secuestros y extorsiones hasta homicidios y microcomercialización de drogas. Era la cara visible de una organización criminal que dominaba con violencia los distritos de Comas, Caraballo, San Martín de Porres y Los Olivos. Un personaje que pasó de ser un delincuente más en las calles a convertirse en el criminal más buscado del país, con una condena de más de 3 décadas de prisión y una recompensa histórica que llegó a 1 millón de soles. Los antecedentes de Eric Moreno se remontan a sus primeros pasos en el AMPA, donde comenzó con delitos menores como robos y hurtos agravados. Con el tiempo, su peligrosidad fue creciendo y también su ambición. No se limitaba a robar, quería controlar. Pronto, empezó a organizar un grupo de hombres que operaban bajo sus órdenes. Se trataba de una banda capaz de extorsionar a comerciantes y transportistas, cobrar cupos a empresarios y utilizar la violencia como advertencia para aquellos que se negaban a pagar. Su nombre comenzó a sonar en los barrios y se fue construyendo una reputación de alguien intocable. Pero lo que realmente lo llevó a la fama fue su implicación en secuestros que conmocionaron a todo el país. Uno de los casos más recordados fue el de la menor Valeria, raptada en Comas. Estuvo cautiva durante 5 días, hasta que en medio de la angustia de su familia y la presión mediática, finalmente fue liberada. Ese caso puso los reflectores sobre la brutalidad de Eric Moreno y su capacidad para desafiar abiertamente a la policía. No fue el único. También estuvo detrás del secuestro de Lucero, una joven de 27 años que vivió el mismo horror de caer en manos de una organización criminal despiadada. Estos hechos no solo aumentaron el miedo en Lima Norte, sino que también consolidaron la figura de El Monstruo como uno de los delincuentes más peligrosos del país. El Estado no tardó en reaccionar. El 28 de diciembre de 2023, el Ministerio del Interior decidió incluirlo en la lista de los más buscados. Al inicio, la recompensa por información de su paradero era de 100,000 soles, pero la cifra fue aumentando a medida que crecían las denuncias en su contra y la presión social exigía resultados. Pasó a ser $500,000 y finalmente alcanzó la cifra récord de 1 millón de soles. Nadie antes había tenido ese precio en su cabeza. Paralelamente, ya existía una condena firme: 32 años de prisión por delitos de secuestro, homicidio, sicariato, hurto y robo agravado. Sin embargo, Eric Moreno parecía tener siempre la capacidad de escapar. Cada operativo terminaba en fracaso y la sensación de que alguien lo protegía se volvía más fuerte. Ese manto de impunidad se rompió en la madrugada del 24 de septiembre de 2025. Tras un operativo internacional que unió a la Policía Nacional del Perú, la Policía de Paraguay y la Interpol, El Monstruo fue finalmente capturado en San Lorenzo, Paraguay. Vivía bajo identidades falsas, con documentos adulterados y acompañado de una mujer embarazada, su pareja sentimental. En el allanamiento se incautaron celulares, dinero en efectivo y pruebas que confirmaban que intentaba construir una nueva vida lejos del Perú. La noticia causó un impacto inmediato. El hombre más buscado del país estaba bajo custodia. Sin embargo, lo más polémico llegó después. Al ser presentado ante las autoridades, Eric Moreno decidió hablar. En sus declaraciones aseguró que no todos los crímenes que le atribuían eran ciertos. Con voz firme dijo: "Mi pasado me condena, pero yo no soy secuestrador". Fue un mensaje directo que sorprendió a muchos, sobre todo porque los casos de Valeria Vázquez y Lucero Trujillo lo señalaban directamente. Pero no se quedó allí. Moreno fue más allá y lanzó acusaciones que encendieron la polémica. Dijo que durante años logró evadir los operativos gracias a la colaboración de policías corruptos dentro de la propia institución. Según sus palabras, siempre recibía alertas de parte de agentes que lo mantenían informado de los movimientos en su contra. Además, aseguró que tenía enemigos dentro y fuera del AMPA, delincuentes que usaban su nombre para seguir extorsionando y sembrando miedo en Lima Norte. Mencionó a 2 en particular: El Jorobado y Miguel Marín, a quienes señaló como rivales que habían tomado su identidad para lucrar. También apuntó contra los medios de comunicación,
a quienes acusó de haber hecho negocio con su imagen, creando una leyenda negra alrededor de él. Pese a sus declaraciones, el proceso legal avanzó sin freno. El gobierno peruano aprobó de inmediato la extradición activa para traerlo de regreso al país. El objetivo era claro: que cumpla la condena de más de 3 décadas que ya pesaba sobre él y que enfrente los procesos pendientes por secuestro, extorsión y sicariato. La población, especialmente en Lima Norte, recibió la noticia con cierto alivio. La figura que había infundido miedo durante años ya no estaba libre, aunque el recuerdo de sus crímenes y el dolor de sus víctimas aún permanecía vivo. La historia de Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, es la de un criminal que creyó ser intocable, un hombre que desafió al Estado, que llegó a ser el más buscado del Perú y que con su captura dejó al descubierto no solo la magnitud de sus crímenes, sino también las sombras de corrupción y complicidad que lo protegieron durante años. Al final, la justicia lo alcanzó, pero las preguntas sobre cuánto poder tuvo realmente y quiénes lo ayudaron a mantenerse libre aún siguen abiertas.